Profe, bien, ¿y su merced qué tal? Bien, sí, señora, te agradezco. Bueno, nuevamente buenas noches, ya estamos grabando. ¿Cómo te va, Sí. Andrea, Ángela? Nuevamente Andrea, porque tenemos a Andrea Urbina y Andrea Vargas, y Laura, que hoy pudo entrar fácilmente. ¿Cómo están, niñas? ¿Qué de nuevo? Muy bien, profe, gracias a Dios. Bien, Aquí. profe. Bueno, les voy a ver, Andrea Urbina, yo ya subí tu nota. Ay. Entonces, si quieres checar, porque es que estoy de alguna manera depurando esto de las notas, por lo que hay algunos compañeros de ustedes que por cualquier circunstancia no subieron trabajo o no presentaron la prueba. La tuya ya está, tú enviaste todo lo que tenías que enviar y presentaste el examen, entonces tu nota ya aparece en Ciesco. Sí, señora, aquí ya la estoy verificando. Muchas gracias, profe. Vale. Con los otros sí tengo que ponerme de acuerdo porque están debiendo cosas. Entonces, bueno, Andrea Vargas y Andrea Urbina tienen su nota y me imagino que la están verificando. Si tienen Sí, profe, ya la miré. Gracias. cualquier inconveniente que tengan en la plataforma están retroalimentados sus trabajos, sus talleres y bueno, el examen se retroalimentó el solo y recuerden que nosotros lo solucionamos, pero si tienen cualquier inquietud, todavía tenemos tiempo porque digamos que la plataforma apenas la abrieron, ustedes ya tienen las notas, entonces tendríamos casi que toda esta semana, yo calculo que la plataforma estará abierta por lo menos hasta el 30 de este mes, entonces cualquier Hasta el inclusive 28 vi, profe. hasta el 28, o sea, exacto, hasta de hoy en 8 días, entonces tienen 8 días si creen que hay alguna inconsistencia para que podamos corregir sin tener que pasar el FT. Bien, pues yo no tengo ningún problema en mirar las inquietudes de ustedes, obviamente. Lo que sí creo que voy a tener que hacer es, no lo tomen a mal, niños, voy a tener que mostrarles la norma y enseñarles a hacer trabajos, porque no, parece que no están aplicando la norma y adicionalmente no. ¿Cuál es el problema de la norma? De no aplicar la norma, de no aplicar ningún tipo de norma. El ideal es que ustedes apliquen APA, pero si no aplican APA, que apliquen algún tipo de norma. El problema de no aplicar la norma es que terminan mezclando conceptos propios con conceptos que trasladan. Entonces, hoy en día eso es delicado para las universidades porque de alguna manera se constituyen plagio. Entonces, tienen que aplicar alguna norma. Y pues yo, la siguiente clase les voy a mostrar APA, a pesar de que ustedes la tienen y creo que ya la deberían conocer. Sin embargo, en la siguiente clase, pues lo podría hacer en esta, pero digamos que ya venía con un sketch distinto. A pesar de que ustedes la conocen y ya la deberían dominar, voy a hacer de cuenta que no saben nada. Pero me tengo que enseñarles a aplicar esa norma porque los trabajos quedan inconsistentes. Inconsistentes, para no hablar de algunas personas que cogieron y cortaron y pegaron absolutamente todo, entonces un trabajo así es totalmente, eh, ¿cómo le llamamos eso? Difícil de calificar, no, es imposible de calificar. ¿Qué calificamos si termina diciéndole, mire, esto lo sacaste de tal lado, esto lo sacaste de tal lado, esto otro de otro lado, esto otro de otro lado y no citaste ninguno? Entonces, bueno, digamos que la semana entrante nos encargamos de eso. Les voy a mostrar recuerden que nosotros en la sesión anterior, hace 15 días antes del examen, estábamos viendo los tipos de impuestos internacionales y dentro de los tipos de impuestos internacionales habíamos visto el impuesto a la aviación, la actividad de los pasajes y del traslado de pasajeros por vía aérea, y también vimos los impuestos ambientales, que fue lo que nos dio origen para comentar lo del protocolo de Kioto y el protocolo de París, la Convención de París. El trabajo de ustedes consistía, porque algunos terminaron haciendo algo diferente, consistía en decir qué era Kioto y qué era París. Lo que pasa es que algunos tomaron el texto que había ahí, que era una orientación, por eso deben consultar otras fuentes, y ese texto que hay ahí es una opinión propia, uno de los dos textos, hay uno de la Unidad de Investigación Estratégica Española. Como eso no es un paper, en realidad lo que es un ensayo, pues tiene un sesgo propio, por lo que hace es, él no define
qué es Kioto ni qué es París, sino lo que hace es un paralelo entre Kioto y París y por qué, digamos que eso ha desviado la atención de lo que debería ser la regulación ambiental, pero no dice qué es Kioto y París. Y ustedes lo que tenían que especificar en ese trabajo, algunos lo hicieron muy bien, de hecho en ese trabajo digamos que les fue relativamente bien, lo que tenían que decir era en qué consistía el acuerdo de Kioto y el protocolo de Kioto y el acuerdo de París. Bien, y ahí quedamos nosotros la vez pasada, precisamente a raíz de que estábamos viendo los impuestos de carácter ambiental, fue que hicimos relación a Kioto y a París. Les voy a compartir entonces, mientras acaban de entrar sus compañeros, a ver si me puedo poner de acuerdo con ellos respecto a los que tienen algunas notas todavía pendientes. Les voy a compartir para que sigamos avanzando. Les voy a compartir la diapositiva, que recuerden que yo voy avanzando sobre la diapositiva. ¿Qué tanto saben ustedes de los objetivos, de los ODS? Aquí quedamos hace 8 días. Los 17 objetivos por el 2030, profe. Sí, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Pues digamos que son los procesos que se han venido llevando a cabo y los acuerdos que se hacen con las diferentes entidades, entre ellas la ONS, para el cuidado ambiental, el cuidado del agua, la parte económica, la parte de educación, pobreza, hambre. Sí, Y básicamente es como, eso, digamos que es un nuevo, en eso tienes razón, es un nuevo modelo de desarrollo económico, como los impuestos internacionales tienen mucho que ver, y ahorita nos vamos a dar cuenta, tienen mucho que ver con la parte del desarrollo económico, pero el desarrollo económico a nivel de las naciones se deriva en un desarrollo social y ambiental, entonces vamos a tener que tocar, por lo menos les voy a mostrar un video para que recordarles, a pesar de que me imagino, nosotros no hemos tocado acá con los ODS, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes ya tienen algunos conocimientos, pero por lo menos para recordar por qué, bueno, vamos a tener que ver, vamos a tener que entrar en la parte de las organizaciones de carácter multilateral y multinacional, no como empresas, sino como organizaciones que tienen que ver con el desarrollo económico, porque ellos tocan con los impuestos internacionales, de hecho procuran el que en algunos países se desarrollen algunos tipos de tributación que impida el que se hagan prácticas que terminen por o bien lesionar el medio ambiente o bien lesionar la igualdad. Entonces vamos a tener que mirar organizaciones de carácter internacional, sobre todo, bueno, hoy si nos alcanza el tiempo vamos a mirar la OMS, que es la Organización Mundial de Comercio, y eventualmente si nos alcanza el tiempo también hoy vamos a mirar la OCDE, que es la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Y Colombia pertenece a la OCDE a partir de enero, febrero, a partir de abril de este año. Digamos que eso lo dejó firmado, eso lo logró el gobierno de Juan Manuel Santos, él dejó aprobado eso. A la OCDE únicamente pertenecen 37 países en el mundo y supuestamente es un club de ricos, entonces pues me imagino que todos aquí en este país somos ricos. Pero bueno, a lo nuestro. Recuerden que estamos viendo las clases de impuestos. Ya habíamos visto, como les decía hace un momento, los impuestos que recaen sobre la aviación, sobre la parte comercial, el transporte de pasajeros por vía aérea. Hablábamos de la emisión de gases y hablábamos también de la emisión de ruidos y pues que de país en país pues hay unos impuestos de entrada y salida y eso hace el que más del 50% del valor de los tiquetes termine siendo una parte impositiva. Dale un segundo que creo que aquí me están levantando la mano. yo, profe. Señora. Profe, me la borró la plataforma porque yo había cargado el trabajo. Yo había cargado el trabajo y lo cargué incluso para esa misma semana, si no estoy mal, el jueves de esa misma semana yo había cargado el trabajo. No me aparece, me parece que igual con el de investigación. Angie, si te parece, Señor. ahora me escribes por WhatsApp, como para no ventilar esto con tus compañeros. ¿Listo? Ok. Y miramos Bueno, qué sí, sí. alternativas tenemos. No te Bueno, listo. preocupes. Bueno, listo, profe, gracias. Entonces, gracias, Angie, por haber revisado.
Entonces les decía yo, bueno, habíamos visto la parte del primero de los impuestos, que es los impuestos sobre la aviación comercial, y habíamos visto un segundo tipo de impuestos de carácter internacional, que eran los impuestos de carácter ambiental. Hay una tercera categoría. Lo que pasa es que los impuestos de carácter internacional de país en país cambian dependiendo de el esquema, la política fiscal, la política y la política económica que tenga el país. Incluso la política monetaria podría entrar ahí digamos que a influir en el tipo de decisión que toma el país. Entonces, de país en país cambian de tarifa, de base, cambian como el aspecto, pero sí hay un enfoque. Hay un enfoque en cuanto a los impuestos internacionales, que es un enfoque en cuanto a que los impuestos deben de servir de regulador internacional, de regulador económico, perdón. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por decir algo, Apple, la primera compañía a nivel mundial por ventas es Apple, y Apple logró ventas de $1 trillón. Pues Apple está vendiendo más de lo que producimos aquí en Colombia. El Producto Interno Bruto de Colombia es de alrededor de, creo que para el año pasado fueron como 487.000 millones de pesos, no, 430 y algo millones, 437.000 millones de dólares. O sea, si nos ponemos a hacer la cuenta, Apple fácilmente nos sextuplica, produce y vende más de lo que se produce y vende todo el país. Ahora, si nosotros pensamos en que en multinacionales como McDonald's, o pensamos en multinacionales como las petroleras, como Oxyco, como lo que sucede con Google, pues al tener presencia en todo el mundo, tienden a convertirse en monopolios que presionan mucho por las actividades económicas y por los intereses de ellos mismos más que por los intereses de los países, además porque hacen presencia a nivel mundial. Entonces los intereses de los países para ellos pasan a un segundo plano. La empresa es más importante que el interés de los estados. Entonces, claro, esto hay que entrar a regularlo. Miren la problemática que tuvimos hace poco entre China y Tron por el problema de Huawei y Apple. Y es básicamente un problema de multinacionales. Entonces, una forma de controlar, digamos, que esas posibles desviaciones, y recuerden que estamos en modelos neoclásicos de economía, estamos en sistemas económicos derivados no de Keynes, porque Keynes sí decía que los gobiernos deberían intervenir más de fondo en la regulación económica. No, estamos en gobiernos en una teoría económica de liberalismo, el laissez-faire, que básicamente lo que deja es a la iniciativa privada, pero si la iniciativa privada crece tanto y se empodera tanto a nivel mundial, pues los países terminan afectados. Entonces se utilizan a veces como una manera de controlar esas posibles desviaciones de las que se habla a nivel de teoría económica, los impuestos para poder frenar un poco la presión que ejercen las multinacionales sobre las actividades económicas de países que incluso tienen menos capacidad económica que la que pueda tener una empresa. Pero adicionalmente, para frenar también, miren lo que pasó aquí para frenar también prácticas de competencia desleal y de desviaciones de lo que consideramos competencia perfecta, que la competencia perfecta al fin y al cabo pues nunca se termina por dar, pero sí tampoco se puede estar tan lejos. Pero miren lo que pasó, por decir algo, aquí en Colombia y con Cemex. Cemex es un caso curioso aquí en Colombia adicionalmente, porque Cemex termina la mayoría de las veces involucradas en cosas que uno diría, bueno, ¿y esto qué? Por decir algo, ¿ustedes recuerdan? A ver, la troncal de la Caracas, ¿la han vuelto a ver rota a ustedes? Con esos desniveles tan Ahí grandes. hay unos pedazos que sí todavía, profe. Bueno, hay unos pedazos que todavía, pero recuerden que hace como unos 5 o 6 años eso era casi toda rota permanentemente. Ah, sí, Ese era vuelta. drástico, o sea, resulta que por decir algo, esa material para la troncal de la Caracas tiene un problema que es el problema de toda Bogotá, y Bogotá era un pantano, entonces sencillamente se fue secando. Y cuando se hacen obras de gran envergadura que tienen cierto peso, ahí existe el problema de que la sabana sigue aún decantando hídricamente, entonces se crean unos desniveles en los pisos
y eso estaba previsto dentro de la obra. Supuestamente Cemex debía suministrar un relleno, que era no un cemento, sino una especie de relleno, una arena, un compuesto químico que en la medida en que el piso fuera bajando, ese tipo de arena iba subiendo y compensaba de tal manera que la troncal no tenía que romperse. Sin embargo, eso no se dio. Parece que el material que ellos colocaron fue otro. Bueno, hace pocos años, creo que yo no sé si les he comentado, Cemex y Argos resulta que es un grupo, y es un grupo financiero, de hecho tiene dos formas de cotizar porque está el grupo Argos y está Argos, y los dos tienen presencia en la bolsa de valores. Se pusieron de acuerdo y sencillamente lo que hicieron fue quebrar a todas las productoras de cemento locales. Cemex es mexicana, Argos pues es una multinacional, tienen un músculo financiero muy grande, entonces se pusieron de acuerdo, empezaron a bajar los precios hasta que incluso estaban vendiendo hace como unos 6, 7 años, como un poco más, cemento por debajo de los costos. Se alcanzaron a dar bultos de cemento a 5.800, 6.000 algo, cuando el precio normal en esa época debería estar en alrededor de 18.000. Para este momento creo que está alrededor de unos 20 algo. Y Cemex también se ha visto involucrada, por decir algo, en el caso este de la del problema este de Odebrecht con lo que estaban haciendo, es que se me olvida cómo se llama eso, la esta de Oriente, bueno, se me escapa en este momento el nombre. Entonces, claro, estas son empresas que de alguna manera por el poder que tienen se deben controlar, y los estados utilizan impuestos de carácter internacional debido a que las empresas además hacen presencia en varios países. En este caso, la tributación es una forma de evitar las potenciales desviaciones de mercado que puede tener una empresa y que pueden llegar a afectar tanto a la economía de un país como para hacerla inestable. En ese sentido, para eso es que se utilizan los impuestos en cuanto a las transnacionales. Bien, existe también otra función de los impuestos. Permítanme un segundo que aquí este niño se congestionó. Cuando se congestionó es que no se mueve. Yo quiero mirar cuántos de ustedes están para... ¿Para qué? Para cuadrar de una vez también lo de sus notas para las personas que todavía tienen pendiente. Les voy a dejar de compartir durante un momento. Julie. Entonces, Sabogales, que ustedes ya, Julie Sabogal. Julie, ¿cómo te va? ¿Sí me escuchas? Bien, sí, señor. Bueno, tu nota también está en Ciesco. Tú también tienes todas las actividades completas, entonces para que la verifiques. ¿Esa aparece en Ciesco, profe? Sí, claro. Pues los trabajos Vale, nos pues aparecen ya. retroalimentados por plataforma, pero recuerden que los trabajos son notas parciales. Lo que termina consolidando las notas es Ciesco. Entonces, sí, la Listo, calificación de los trabajos tú la tienes en plataforma y ahí recuerden que hay una retroalimentación, Sí, ¿verdad? profesor, sí, ya sí, la señor. estoy viendo. Eso. Pero la consolidación de la nota, además, porque hay unos porcentajes, recuerden que ustedes usualmente trabajan un 40% en función de trabajos, 30% en los quizzes, que en este caso nos quedaron reemplazados por el control de lectura, y su parcial, para que no les quede tan pesado, tiene una valoración también del 30%. Entonces, igual revisen para que no les queden inquietudes después de respecto de sus notas. ¡Qué piedra! Un segundo que voy a cerrar aquí un par de ventanas para agilizar aquí este asunto.
¿Cómo les fue en sus exámenes la semana anterior? ¿Sí les fue bien? Me refiero yo a todos, no solamente al mío. Sí, sí, Bien, señor, muy fue bien. ¿Sí son juiciositas? Bueno. Mm, 21. Listo. Les voy a compartir nuevamente el escritorio para que continuemos. Existe algo que se trató también en la lectura, que son los impuestos que pretenden evitar los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales tienen un problema y es que los paraísos fiscales, recuerden que de eso ya hemos hablado en un par de ocasiones, los paraísos fiscales tienen algo, o sea, esto viene aunado usualmente. El paraíso fiscal con el secreto bancario. Básicamente lo que se considera que es un paraíso fiscal y que es una problemática de los impuestos y sobre todo de los impuestos internacionales, son sitios donde por política del Estado, de hecho hay una cuestión que llaman los Panama Papers, por políticas del Estado termina por reducirse mucho los impuestos, casi a cero. ¿Qué gana el país con hacer eso? Pues que obviamente llegan muchas empresas a colocar su sede social ahí. ¿Cuál es la sede social? El domicilio social, o sea, la casa matriz. Entonces, ahí existe una problemática y es cuál, que ellos terminan grabados por su actividad en un país donde no tienen la mayor actividad. Piensen un poquito lo que sucede ahora con Avianca, que yo lo decía, creo que en sesiones pasadas les decía a ustedes eso. Nosotros terminamos sacando una plata, nosotros, hablo del Estado colombiano, pues yo digo nosotros porque yo pago impuestos. Tengo que pagar impuestos porque si no, pues me corren multas y cosas de esas. Terminamos por pagar, por aportar para el presupuesto y del presupuesto se terminó sacando una plata para ayudar en la crisis que tenía Avianca. Sin embargo, la sede social de Avianca está en Panamá. O sea, Avianca paga impuestos en Panamá. Los que paga aquí no son la mayoría de los impuestos, porque pues claro, al entrar los ingresos que tiene a nivel mundial, entran por Panamá. Entonces la empresa es en teoría colombiana, en teoría, porque pues si el domicilio social no está aquí, sino está en Panamá y el dueño es brasileño, dejó de ser colombiano. De hecho, la, la, que la inversión que tiene de Colombia es muy poca, pues lo que buscan los países, como el caso de Panamá, que Panamá tiene ese tipo de políticas, lo que buscan básicamente los países es como volver muy atractivo el país para las empresas internacionales, de tal forma que las empresas internacionales lleguen, coloquen sus sedes sociales ahí y no están pagando impuestos, pero generan algún tipo de empleo y generan algún tipo de actividad. Y de todas maneras hay unos impuestos de carácter transversal que le terminan entrando al Estado, pues impuestos, digamos, sobre divisas y sobre operaciones y giros y cuentas de compensación que terminan entrando al Estado. Entonces se beneficia el Estado, pero se terminan perjudicando otros estados. Entonces digamos que usualmente estos de los países que son considerados características fiscales terminan por ocasionar evasión fiscal. Bien, las características principales de los paraísos fiscales, como ustedes lo ven ahí en la presentación, es la ausencia o eliminación de impuestos, como les decía hace un momento. Hay países que incluso casi que en cero impuestos, entonces claro, eso es muy atractivo. Existe una muy escasa regulación y control, o sea, digamos, lo que sucede, Colombia tiene una regulación y un control en función de las superintendencias que de alguna manera da unas garantías para todas las empresas y da una garantía también para el Estado colombiano. Disminuir regulaciones y control, pues básicamente es dejar a las empresas a que, bueno, cualquier cosa vale. Existe también un poco intercambio de información entre países y el poco intercambio de información entre países, si eso lo unamos a algo que vamos a ver ahora enseguida, que es el secreto bancario, pues termina por generar no solamente evasión, sino también por cuestionar la legalidad de los dineros que entran y salen pues porque no existe un control. Entonces ahí se podrían entrar en prácticas, no es que diga que todas las empresas lo hacen, pero sí sería muy fácil entrar en prácticas de lavado de activos. Y la última característica es lo que comentaba hace un momento en torno a Bianca, y es que el domicilio social de la empresa termina
en un sitio diferente al sitio donde se desarrolla el objeto social. Y claro, el objeto social desarrollado en otro país, pero pagando impuestos en un paraíso fiscal, termina por perjudicar al país donde se desarrolla la actividad, porque únicamente tendría algún tipo de tributación, pero de carácter interno en función de impuestos directos. Pues esos impuestos directos son los impuestos sobre la utilidad, la renta. Aunado a esto de los paraísos fiscales, no sé por qué no me anda, ahora sí ando, pero ando muy rápido, está el secreto bancario. ¿Qué es el secreto bancario? Hay muchos países, y sobre todo, lo que pasa es que ellos sí terminan, bueno, son unas ventajas en pro y en contra. El secreto bancario básicamente es un argumento que dan muchos países diciendo que existe como un contrato de confidencialidad cuando las empresas o bien las personas naturales, las empresas en este caso son personas jurídicas, entran a contratar servicios con un banco y dentro de eso pues que no se debe violar el monto de los dineros, ni siquiera tanto la procedencia, a pesar de que muchos países, porque aquí por decir algo, yo no sé si ustedes han abierto una cuenta, pero cuando uno abre una cuenta le preguntan, bueno, y los dineros que usted va a colocar aquí, ¿de dónde provienen? Digamos que aquí existe un control sobre la procedencia de esos dineros. Sin embargo, hay otros países donde no existe ese tipo de control. Al no existir ese tipo de control, los demás países presionan para que los impuestos sean relativamente altos en estos países donde hay un secreto bancario como muy estricto. Es el caso, por decir algo, bueno, no es el caso de Panamá, porque Panamá los impuestos son muy bajos, pero sí es el caso, por decir algo, de los países como Suiza, como Mónaco. Ellos, digamos que viven casi de la banca, pero el costo de vida es supremamente alto y los impuestos son supremamente carísimos. Un ejemplo de eso, por decir algo, es lo que decía Falcao, que estuvo en Mónaco durante algún tiempo. Él decía, no, pues sí, aquí uno vive sobrado, la calidad de vida es muy buena, pero la plata se le va a uno a pagar impuestos porque aquí las tasas son altísimas. Entonces ahí básicamente lo que hay es una presión de carácter internacional para que estos países que tienen un secreto bancario tan alto, de alguna manera impongan también unos impuestos muy altos para evitar el que muchos dineros se vayan de los países originales buscando el que no puedan ser regulados en cuanto a su procedencia. Las problemáticas que esto presenta es lo que les decía hace un segundo, y es que pues obviamente el control fiscal se evade cuando el dinero se saca. Y al evadirse el control fiscal, pues existe una evasión también de impuestos porque los dineros terminan en otros sitios donde no corresponde y como no hay cómo auditarlos, entonces en función del secreto bancario, entonces los países terminan por perder dineros que deberían estar entrando a los presupuestos nacionales en función de esos impuestos que deberían pagar esas rentabilidades que terminan por fuera. Sí, obviamente existe un problema que raya ahí en el lavado de activos, que es que no se puede establecer la procedencia de esos dineros. Al no establecerse la procedencia de esos dineros, estos países usualmente que terminan teniendo un secreto, Suiza, que terminan, la banca es muy fuerte, que terminan teniendo un secreto bancario muy fuerte, usualmente no tienen convenios de información financiera. Recuerden, de información financiera, recuerden, financiera y fiscal. Recuerden que nosotros hablábamos y Colombia ha firmado varios acuerdos de cooperación respecto de la visibilización de información financiera y fiscal. Este niño. Bien, ahora vamos a entrar. Esas son las 4 categorías principales de los impuestos y eso era parte de la actividad que ustedes desarrollaron en el control de lectura. Tenemos ahí básicamente 4 tipos de categorías: los impuestos ambientales, los impuestos a la aviación comercial, los impuestos como reguladores de actividades económicas y los impuestos que se utilizan como mediadores entre países que se pueden considerar paraísos fiscales o que tienen unos secretos
bancarios muy fuertes. Digamos que esas dos últimas categorías entran en la parte de los impuestos financieros, a ver cómo se regula la actividad, el traslado de dinero entre países. Eso es todo en cuanto a las categorías de impuestos y los tipos de impuestos. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, niñas. No, profe, por ahora no. Bueno, No, pues, profe, todo claro. perfecto. Ahí si ustedes ven, únicamente tenemos básicamente 4 categorías. Bueno, ahora vamos a entrar a ver las organizaciones de carácter internacional que tienen influencia sobre la normatividad, no solamente para los países que terminan por suscribirlo, sino que lo que pasa es que las organizaciones de carácter internacional, incluso si los países no son firmantes de los acuerdos de esas organizaciones, terminan por visibilizar las malas prácticas que hacen los países que no son firmantes, y eso termina por afectar el comercio. Y recuerden que digamos que uno de los principales actividades que genera impuestos internacionales básicamente es el comercio, o sea, el traslado de mercancías y servicios entre países. Entonces, nosotros tenemos algunas instituciones a nivel mundial que terminan ingiriendo en la normatividad de los países y adicionalmente presionando, porque digamos que un efecto último como que se convierta en una orden no existe. Los países, quienes no son firmantes de Kioto. O sea, ¿Estados Unidos? Estados Unidos, ¿y quién más? ¿Canadá? Exacto, Canadá terminó por salirse. ¿A qué viene el comentario? Pues sencillamente ellos deberían de haber seguido, según el concepto de ellos, explotando ambientalmente, pues Canadá tiene muchos recursos, Estados Unidos también, y el argumento era como, no, venga, todos los países se desarrollaron en función de la explotación de sus recursos, y ahorita nosotros, al entrar a pertenecer a Kioto, tenemos que frenar nuestro desarrollo económico en función de la explotación de los recursos, como que no. Y Canadá, ¿qué terminan haciendo los países? A veces sencillamente terminan saliendo del acuerdo o del marco del acuerdo. Entonces, digamos que aquí lo que hay más allá de pensar que se imponen sanciones, es como la visibilización de las malas prácticas. Y la visibilización de las malas prácticas sí termina por tener unas consecuencias de carácter no penal ni judicial, pero sí de carácter económico, porque algunos países dejan miren lo que está pasando con Venezuela, por decir algo, algunos países dejan de tener intercambio comercial con esos países que están desarrollando malas prácticas. Miren lo que nos sucedió a nosotros con la cuestión del aceite de palma. El aceite de palma, pues acá se le apostó en el gobierno de Uribe al aceite de palma y resulta que encontraron que el aceite de palma, el aceite derivado de la palma de aceite, tenía algunos elementos que eran cancerígenos y en Europa empezaron a sacar avisos en algunos tipos de productos que requerían de aceite, colocaban avisos como este producto es libre de aceite de palma. Entonces, pues claro, termina penada una actividad. Bien, inicialmente vamos a ver la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio vino a reemplazar al GATT. Y antes del GATT estaba la Organización Internacional de Comercio. La realidad es que la Organización Internacional de Comercio se creó, se me olvidó, bueno, ya cuando terminemos aquí esta diapositiva que quiero mostrarles 2 videos que nos hablan del tema anterior y es de los efectos que tienen las transnacionales en la economía. Bueno, pero no quiero cortar el tema. La Organización Internacional de Comercio se creó después de la Segunda Guerra Mundial, pues porque muchos de los problemas derivados de la ejecución de la Segunda Guerra Mundial terminaron en afectaciones económicas sobre los países y en general sobre el planeta. Entonces, pues, se crearon una serie de instituciones de carácter internacional, dentro de las que está la ONU, dentro de las que está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y también la Organización Internacional de Comercio, con el propósito de apoyar la economía mundial y que nuevamente se pudiese generar un bienestar en función de la actividad económica. Sin embargo, a través del tiempo ya la Organización Internacional de Comercio dejó de tener vigencia, pues incluso
por problemas de carácter arancelario y tributario, y se creó el GATT. El GATT es el Acuerdo General sobre tributación y aranceles, y el GATT funcionó bien durante mucho tiempo, hasta empezó a tener problemas hasta antes del 95, digamos, en la década de los 70 ya empezó a tener problemas con la parte de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y algunos otros tipos de bloques económicos que pues negociaban los aranceles por bloques. Entonces el GATT, como era una negociación en un marco de país a país, terminó como por perder algo de vigencia. Y así pasaron varios años hasta que en el 95 se creó la Organización Mundial de Comercio. Dentro de las prácticas que tiene la Organización Mundial de Comercio está la revisión del GATT, y ese es uno de los primeros anexos que ellos tienen. La Organización Mundial de Comercio básicamente tiene 4 anexos, que es como su estructura orgánica. En el primer anexo se prevén 4, el 1A, el 1B y así sucesivamente. Y uno de ellos revisa los acuerdos del GATT. O sea, lo que hizo fue actualizarlo e incorporarlo a algo más de carácter global dentro de lo que buscó, pues buscó desarrollo sostenible. Aquí hay una vinculación de la Organización Mundial de Comercio con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este momento, a la Organización Mundial de Comercio, que se creó en Marrakech en el 95, pertenecen cerca de 200 países, y estos 200 países tienen alrededor del 98% del valor total del comercio mundial. Entonces, obviamente, aquí hay una organización que es poderosa. Si comparamos esto, por decir algo, con la OCDE, Colombia hace parte, y hace parte desde el 95, o sea, prácticamente desde la fundación. Perdón, si comparamos la Organización Mundial de Comercio con la OCDE en ese momento cuenta nada más con 37 países. Colombia hace parte de la OCDE, pero pues obviamente aquí hay mucho más poder y mucho de las problemáticas que se generan entre países en cuanto a aranceles, porque es que la problemática de los aranceles y de los impuestos internacionales es que terminan a veces restringiendo y colocando prácticas proteccionistas en los países. Muchas de esas problemáticas son llevadas a la Organización Mundial de Comercio. Permítanme un segundo para matizar el asunto. Les muestro inicialmente un video sobre el tema anterior. Ahí sí me disculpan, pero se me pasó por alto, que es la regulación de los impuestos en torno a las presiones económicas que ejercen las multinacionales. Y después, para que tengamos un contexto un poco más amplio sobre la afectación que pueden hacer, que es a lo que hacía referencia los impuestos en cuanto a restricciones económicas. No sé por qué están dando lento el internet. Si lo abren. Las multinacionales son expertas en no pagar impuestos. Regálame un segundito porque lo oyeron, pero creo que no lo vieron, ¿verdad? No, profe. Pero sí alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Sí. Bueno, esto hace relación, y les voy a mostrar, hace relación. Lo que pasa es que ahí sí, como les decía, me disculpan porque lo pasé por alto. Hace relación a nuestro tema de los impuestos como regulador económico. O sea, cómo se puede, hace relación a eso, cómo se puede sancionar a las empresas y también a los paraísos fiscales y al secreto bancario. Las multinacionales son expertas en no pagar impuestos.
Eso es un problema porque sin impuestos nos fregamos, no hay plata para nada. Hoy les vamos a mostrar los truquitos que utilizan y por qué eso debería ser considerado un crimen. Primero que haremos dos cosas. Una cosa es evadir impuestos, que es ilegal y perseguido por el Estado y medio mundo. Y otra cosa es eludirlos, que es un poquito más sutil y lo deja bien parado ante la ley. Es como el niño al que la mamá le dice que no puede ver televisión en el cuarto. Entonces al niño saca el sillón al corredor, prende el televisor y listo. Le está haciendo caso a su mamá porque está viendo televisión por fuera del cuarto. Pero algo está mal, ¿no? Hablemos de esa estrategia genial. Hay tres maneras en las que las multinacionales se hacen las de las gafas. La primera son los paraísos fiscales. Eso suena como una playa bella en medio de un océano azul y claro. Y eso es lo que son para los ricos. Resulta que existen ciertos lugares del mundo en donde usted puede crear una empresa a la que no le van a cobrar impuestos y donde usted puede mantener muy en secreto cuánta plata tiene. Son los mismos lugares donde terroristas y dictadores hacen pasar su plata por legal, normal. Imagínese que usted tiene una multinacional de zapatos y abre una empresa, digamos, en Panamá, donde la ley es muy ligera con los impuestos. Pese a que usted hace todos los negocios, digamos, en Colombia, usted no le paga nada a la DIAN porque la plata le llega a Panamá. Y eso es legal. ¿Se acuerdan de todo el miércolero con los Panama Papers? Una empresa de Panamá, Mossack Fonseca, se encargaba de abrir empresas para que ciertos empresarios, políticos, periodistas y grandes conglomerados pusieran allí su dinero. Y así se salvaron de pagar impuestos en Colombia. Todo eso también lo pudieron hacer porque encontraron ciertos huequitos en la ley por donde se podían colar. Ese es el segundo método. En todos los países hay firmas de abogados muy juiciosas. Se leen los códigos de impuestos de pe a pa, se saben los artículos de memoria como el Papa se sabe la Biblia y saben también cómo encontrarle la pata coja al camello. Es decir, encuentran que interpretando de cierta forma las reglas no toca pagar. Además de los abogados están los lobistas. Es gente muy bien vestida que va a las oficinas de gobierno, a los congresos. Y si se dan cuenta de que van a aprobar un nuevo impuesto, pues interceden a favor de las empresas para que no les peguen tan duro o para que no les peguen en absoluto, como suele pasar. Vean el video que hicimos sobre las bebidas azucaradas. Charladito, charladito, llegamos al tráfico. Está muy bien que cada empresa defienda sus intereses, ¿no? Pero resulta que estas empresas ricas, gracias a los lobistas y a los incentivos exagerados que les dan los gobiernos, no solo no pagan lo que toca, sino que terminan barriendo la economía del país. Y todo eso es legal. No es justo exigir que quienes ganan más paguen más. El tercer método es una creación del genio humano. Se llama manipulación de precios de transferencia. No se asusten, sabemos que eso suena a enfermedad venérea. Y sí, pero lo vamos a explicar. Volvamos al ejemplo de los zapatos. Imagínese que esa fábrica que está en Colombia necesita comprar las suelas. Corre con la suerte de que pertenece a un conglomerado que tiene su casa matriz en Panamá. Y entonces le compra a ellos las suelas a unos precios altísimos. La empresa de Panamá gana toda esa plata y genera utilidades como un berraco, mientras que la de Colombia no. Y como en Panamá se pagan muy poquitos impuestos, todos felices. Es un gana-gana. Y esa plática en Colombia se perdió. ¿Y de cuánta plática estamos hablando? ¿Están sentados? 138.000 millones de dólares al año son los países en desarrollo. ¿El cuerpo? ¿Siguen sentados? 203.000 millones de dólares al año en total en todo el mundo. ¿Quieren seguir sentados? Con ese dinero podríamos darle educación primaria a todos los niños del mundo y reducir considerablemente el número de niños que mueren al año por hambre o por problemas de salud y terminar el hambre en el mundo. Y nos sobraría plata. Todo esto pasa sobre todo porque los países más pobres le dicen a las multinacionales: por favor, vengan, inviertan aquí que no los vamos a molestar con nada. Quiero una limonadita de coco, un whisky en la roca, lo que quieran. No, con la ilusión de impuestos basta, tan querido tú. Pero eso es más una enfermedad que una cura. En Perú, por ejemplo, comprobaron que ese tipo de políticas habían producido más pérdidas que ganancias. Lo mismo pasó en Colombia en 2008. Un grupo de expertos le recomendó al gobierno que acabara con esos beneficios porque eran inútiles. Y el gobierno no solo no los acabó, sino que creó más. ¡Pero qué bella está, papito! Tiene sentido que las empresas paguen lo que deben, piensen. Una empresa multinacional entra al país, gasta sus recursos, contrata mano de obra local y retribuye con muy poquita plata o con ninguna. Los más fregados de entrada son los más pobres. El 55% de los países en desarrollo, es decir, esos países que están saliendo de la pobreza, tienen exenciones de impuestos e incentivos para los empresarios. El puto paraíso. Ay, pero nadie debería pagar impuestos, ¿para qué? Si igual todo se lo roba. Pero el hecho de que las multinacionales no paguen nos jode a todos. Solemos pensar que como esto se trata de plata, pues esto no es un crimen. Incluso pensamos que es una genialidad y a veces hasta quisiéramos copiar. Pero que no haya sangre no significa que no estaba mal hecho. Vea, si no hay impuestos, no tenemos con qué pagar el sistema de salud, ni cómo construir escuelas, ni cómo financiar al ejército, ni cómo construir avenidas. El problema no es solo que esta gente no pague impuestos, sino que los gobiernos suelen arrodillarse ante los grandes empresarios como si fueran dioses griegos. Hasta el punto que hoy en Colombia el 1% de los colombianos más ricos tiene el 20,5% de toda la riqueza del país y casi el 90% de esa plata no paga impuestos.
Chévere así, rico. Entendamos que hay países con necesidades, pero hombre, un poquito de dignidad, hágase desear. Y cuando se arrodillan y les hacen todo fácil, suavecito, pues le están dando la espalda a los más necesitados. Las empresas multinacionales tienen que pagar impuestos y no tienen que hacerlo como un favor, sino porque es su obligación. Esas empresas aprovechan los recursos naturales de sus países, emplean mano de obra nacional, se benefician de los servicios públicos, de las carreteras, de la fuerza pública y de los incentivos. Y lo mínimo es que le devuelvan algo a estos países. ¿O es que acaso esperan una carta de agradecimiento? Bien, niños. Esa es parte de la problemática de las afectaciones económicas que les comentaba yo cuando se pretende regular todas estas actividades que terminan por así logré jalarlo, que terminan por afectar la economía de un país. Y por más de que estemos en economías neoliberales, que todo sea válido por aquello del laissez-faire, no, los impuestos terminan por afectar. Si no se regulan las empresas, lo que les comentaba cuando hablábamos de esta parte de la afectación económica en función de las actividades de las transnacionales, y habiendo transnacionales que tienen un poder económico más grande incluso que muchos países, y no es una sino varias, la presión termina por desestabilizar la economía, entonces termina por afectarnos también en cuanto al desarrollo, al emprendimiento y a la generación de empleo. Se crean países dependientes de la inversión extranjera, lo cual no es deseable porque pues se enaniza el desarrollo del país propio. Entonces vamos para finalizar este tema y dedicarnos a lo de las organizaciones de carácter mundial en cuanto al comercio y en cuanto al manejo de la parte fiscal y de la parte de impuestos. Un último video de Robledo, digamos que Robledo es un estudioso juicioso de aspectos de carácter económico. Robledo, el senador. Entonces, cuando refuerzo, amplío un tris lo dicho por la senadora Gaviria, muy bien dicho. El punto es este es uno de esos artículos que es prueba ácida sobre el gran amor que se supone que en Colombia todo el mundo le tiene a las empresas. Ese es como una prédica todo el tiempo en Colombia de amor a las empresas. Aquí hay una prueba ácida. La Constitución Nacional, señor presidente, consagra que los impuestos en Colombia deben ser progresivos. Todos, los de las personas naturales y los de las empresas. Progresivo quiere decir que hay tasas diferenciales de acuerdo con los ingresos o de acuerdo con las utilidades. En Estados Unidos, ya lo mencionamos ayer, las tasas de impuestos a las empresas, a las personas jurídicas, empiezan en 15% y van subiendo en escalones hasta 39%. Entonces, este proyecto, esta propuesta con la senadora Gaviria tiene que ver con esto, pero sustento rápidamente la idea. El 81%, el Gini de concentración de utilidades de las empresas es de 0.81, o sea, es un escándalo. Un puñado de empresas, muy poquitas empresas, se queda con prácticamente todas las utilidades del sector empresarial. Hay cifras elocuentes como estas: 1.119 empresas en Colombia. De más de 1,5 millones de empresas, 1.119 se ganan el 75% de las utilidades empresariales. Entonces, este proyecto de ley, ¿a qué es a lo que apunta? A que haya tasas diferenciales para las pequeñas, porque entre otras cosas, las grandes no pagan las tasas nominales, todos lo sabemos. Las grandes tienen un equipo de abogados, de tributaristas, que hace que no paguen las tasas nominales. En cambio, la tasa nominal de las pequeñas sí se les vuelve real, y en el momento en que las transnacionales y los monopolios se han lanzado sobre toda la economía nacional a tomársela, el deber no es... Un minuto más, senador. El deber nuestro es proteger a las pequeñas y a las medianas. Lo que está sucediendo en el comercio de concentración es espantoso. Lo que está sucediendo en el transporte ni se diga. Lo que está sucediendo en la industria. Entonces, este proyecto, esta propuesta, lo que dice es que se grave con tasas diferenciales que empiezan del orden del 10% y van subiendo hasta el 35% en el caso de las sociedades, de las personas jurídicas.
Esa es la propuesta. Yo espero que el Senado, como una expresión de la gran importancia que se dice que le concede al sector empresarial, salgamos en defensa de los pequeños y medianos empresarios y que ese amor no se quede solo pegado en las transnacionales donde con tanta insistencia lo expresan. Muchas gracias, señor presidente. Bien, esto hace relación básicamente a lo que les comentaba hace un momento, y es que las transnacionales con el poder que tienen terminan por afectar la economía, y si no se establecen algunos impuestos de carácter internacional y que sean, a lo que hacía relación Robledo, es a que sean progresivos, y es decir, que en la medida en que existe una mayor ganancia, una mayor utilidad, porque terminan en realidad como impuestos directos, o sea, sobre la renta y sobre la transferencia de utilidades, en la medida en que haya una mayor transferencia o haya una mayor renta, la tasa suba, porque es que una cuestión es el concepto del valor absoluto. El valor absoluto, pues claro, sube, o sea, si por decir algo se está cobrando, qué sé yo, una tasa del 10% y usted aplica la tasa del 10% sobre 1.000.000, pues el valor absoluto son 100.000. Si lo aplica sobre 2.000.000 son 200.000, entonces sí, el valor absoluto está subiendo, pero pues no hay justicia en el momento en que se le aplica la misma tasa a una empresa que está apenas surgiendo y que tiene más necesidades de capital de trabajo que tienen las multinacionales, además de que tiene un músculo financiero más pequeño. Entonces, usualmente lo que hacen los países sanos es que terminan por establecer impuestos progresivos. Recuerden que nosotros vimos, ¿se recuerdan qué son los impuestos progresivos? Niñas y niñas, creo que esto es un matriarcado porque hoy como que no tenemos niños presentes. Aquí el único niño, entre comillas, soy yo. Si es que le puede uno llamar así a alguien que ya está llegando al 6º piso. Pero ¿sí recuerdan qué son los impuestos progresivos? ¿No recuerdan mucho? Bueno, los impuestos progresivos, recuerden que son impuestos que las tasas van subiendo en la medida en que la base va subiendo. Entonces, claro, a mayor base, mayor impuesto, y eso termina por compensar la debilidad que tienen las micro y las pequeñas empresas y termina por proteger la industria nacional. Bien, eso en cuanto al capítulo, al apartado anterior que estábamos viendo, que es cómo se terminan afectando las economías locales en función de las multinacionales, los paraísos fiscales y el secreto bancario. Bien, regresemos a lo que estábamos. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto a los videos, niñas. No, profe. ¿No? Regresemos respecto a lo que estábamos hablando, que son las organizaciones de comercio y de economía de carácter internacional. Bien, recuerden que estamos viendo la Organización Mundial de Comercio. Les decía yo a ustedes que Colombia pertenece a la Organización Mundial de Comercio desde su creación, desde el 95, y que la Organización Mundial de Comercio básicamente lo que hizo fue recoger perdón, y actualizar el GATT, que era lo que venía funcionando. El GATT se vino trabajando al final. El GATT era el Acuerdo General de Tributación y Aranceles. Se estaba trabajando de una manera desigual. ¿En qué sentido? Un poco lo que también se comentaba ahora en función del video que estábamos viendo del poder que pueden ejercer las multinacionales, y es que los países que tienen más fuerza económica, que tienen mayor cantidad de recursos y mayor inversión y que son desarrollados, pensemos nosotros en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, China. Bueno, China para esa época no tanto, pero ya empezaba a tener algún poder económico. Gran Bretaña y algunos países de Europa terminaban por negociar mejores acuerdos frente a países débiles. Eso aquí en Latinoamérica fue drástico, porque digamos que en Latinoamérica los países, en aras de tener inversión extranjera, terminaron por hacer muchas concesiones en función de sus acuerdos tributarios y arancelarios, que era lo que buscaba el GATT. Pero entonces ahí no había como una misma fuerza de negociación dependiendo de los países que entraban en ese tipo de negociaciones, y estas negociaciones eran prácticamente uno a uno, no eran negociaciones por bloques ni por acuerdos. Entonces eso terminaba por afectar demasiado a los países en vía de desarrollo o a las economías emergentes. Bien, la Organización Mundial de Comercio, digamos que estabilizó un poco más ese asunto, recogió y actualizó los acuerdos del GATT. De hecho, ahorita lo vamos a mirar y es uno de los anexos que tiene,
y adicionalmente incorporó el sentido social a la actividad comercial. Entonces incorporó también los conceptos de la ONU de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la estructura de la Organización Mundial de Comercio? La Organización Mundial de Comercio tiene 4 anexos. El primer anexo tiene 3 componentes. Un primer componente es el Acuerdo General sobre Aranceles, y aquí entra la parte que tiene que ver con la actualización del GATT y la parte que nos corresponde a nosotros, que son los impuestos internacionales. Entonces, básicamente lo que hicieron fue actualizar esos convenios del GATT para que no se ejercieran presiones de países poderosos sobre países pequeños al estar negociando uno a uno. Al haber un marco general, digamos que aquí, por lo menos en teoría, se homogeniza para todo el mundo. El anexo 1B habla sobre el Acuerdo General de Servicios de comercio, o sea, lo que necesitamos todos los países para poder tener comercio. Y finalmente el Acuerdo 1C, que es el tercer literal del primer anexo, habla de los derechos de propiedad intelectual, que eran algo que, digamos, al 95 no era tan evidente. Hoy en día, con la generación que estamos de las... Ustedes se recuerdan sus economías de colores, ¿verdad? ¿O no han oído hablar de las economías de colores? No, profe. No, pues bueno, pero sí oyeron hablar de la economía naranja. Recuerden que nuestro presidente actual, cuando estaba en campaña, hablaba mucho de la economía de naranja. Bueno, digamos que el desarrollo económico para los países hoy en día no está tan basado en la explotación del planeta. Digamos que el sector primario y el secundario, sabiendo que el primario es el que tiene que ver con la extracción y la explotación del planeta, y el secundario con la transformación de materias primas, sí son elementos que jalonan la economía, pero hoy en día está más jalonada por el sector terciario. El sector terciario son los servicios. Y los servicios tienen una característica, y es que son intangibles. Y usualmente están dados en función de algunos procesos repetitivos que una empresa, o repetitivos o innovadores, que una empresa termina por dominar muy bien hasta el punto que entra en la categoría de las ventajas competitivas que hablaba Porter. Digamos, algo que se hace tan bien que termina posicionando más fácilmente a la empresa en el mercado. Entonces, ese tipo de procesos, si no se terminan por registrar y por patentar, pueden ser replicados por otras empresas, y en ese caso, la empresa original que empezó a hacerlo y que adquirió la destreza, estaría perdiendo la ventaja. Entonces se empezó a hablar de la parte de la propiedad intelectual. De hecho, hoy en día, si ustedes miran el PUC, para el caso de las personas que trabajan en contabilidad, hay un literal donde se prevé el know-how. ¿Sí habían escuchado ese término, know-how? Básicamente el know-how lo que es la habilidad que adquiere, el conocimiento propio que desarrolla una empresa en función de sus procesos que ellos mismos implementan. Bien, existe un segundo anexo, que es el anexo 2, y hace relación a los conflictos entre países. Entonces aquí básicamente lo que hay es unos protocolos para mirar a ver cómo se solucionan las diferencias entre países. Usualmente los países, aquí hay como un elemento conciliatorio, porque es que las peleas, en las peleas nadie sale beneficiado, y digamos que si es a nivel comercial menos, usualmente salen perjudicados los dos que tienen diferencias. Y eso es tan evidente como miremos lo que pasó hace poco, que les he comentado yo repetitivamente, entre China y Estados Unidos, que ellos terminaron acudiendo a la Organización Mundial de Comercio y zanjando sus diferencias, porque es algo así como aquí no terminamos por ganar ninguno de los dos. Entonces existen unos protocolos y existen unos servicios de conciliación que presta la Organización Mundial de Comercio para que tanto los países como las empresas no se vayan a guerras comerciales, que era lo que ya teníamos evidente entre Estados Unidos y China. En el anexo 3, básicamente lo que están son los centros de estudio, y la Organización Mundial de Comercio tiene unos centros de estudio muy fuertes. Digamos que hay un personal
dedicado permanentemente a mirar a ver cómo se está desarrollando el comercio mundial y cuáles son las nuevas fuerzas, perdón, de comercio mundial. O sea, porque aquí hay una característica. Ustedes, regresemos un poquito aquí, venga, les quito la diapositiva. Ustedes están estudiando negocios internacionales, ¿verdad? La mayoría. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué tanto están aplicando de e-commerce? ¿O eso es algo nuevo para ustedes? La verdad, muy poco. No, la verdad, muy poco. Tecnologías y ¿no se las han, No. ¿no se las han presentado? No, no, señor. ERPs. Bueno, Tampoco. digamos que el comercio internacional hoy en día, ¿en función de qué se mueve? Se mueve en función de e-commerce. O sea, las empresas están haciendo negocios virtual. En algún momento, si ustedes miran, ¿cuándo fue la última actualización que tuvieron los Icoter? Los Icoter me imagino que sí los 2020. vieron. 2020. 2020. ¿Cuántos Icoter tenemos hoy en día? Quedaron 11, si no estoy Quedaron mal. 11, sí señora. ¿Y los Icoter son iguales a los que habían antes? No. No, hicieron modificaciones en algunos. Exacto, se modifican. O sea, aquí a qué viene el comentario y el asunto y la hilación de ideas que estamos haciendo con ustedes. Que las formas de hacer comercio internacional van cambiando en la medida en que el planeta va desarrollando nuevas formas de relacionarse. Al ir cambiando, entonces, claro, la actividad comercial cambia y la Organización Mundial de Comercio tiene una serie de expertos en unos centros de estudio poderosos que están mirando cuáles son las nuevas formas de comercio con el propósito de crear nuevos protocolos que permitan incentivar el comercio a nivel internacional, si no entraríamos en lo mismo de siempre, que es que sencillamente los países desarrollados e industrializados, al tener más acceso a la tecnología y al estar desarrollando el mismo esos procesos, terminan en unas ventajas competitivas respecto a los países que estamos en vía de desarrollo. Bien, eso en cuanto al anexo. ¿En qué anexo íbamos, niños? ¿Sí están conmigo? Segunda, profe. Íbamos en el anexo 3. Recuerden que íbamos en el anexo 3. Bien. Y el anexo 4 es, no les voy a colocar la pantalla porque es muy pequeño y quiero que miremos un video. El anexo 4 son los convenios pluralistas. ¿Qué es un convenio pluralista? Sencillamente son convenios entre varios países, usualmente por afinidad de regiones, y estos son obligatorios únicamente para los países que terminan suscribiéndolos. Bien, permítanme. Les decía yo hace un momento que dentro de las variables que incorporó al desarrollo del comercio mundial, la Organización de Comercio Internacional, la Organización de Comercio Mundial, la OCM, está las variables de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Pues porque se identifican prácticamente al pensar en que debe haber un desarrollo, pero un desarrollo sostenible para el caso de la ONU y los ODS, y también para el caso de la Organización Mundial de Comercio, y la incorporación ya no solo de las formas en que estamos haciendo comercio, sino de las consecuencias que tiene a nivel social esas actividades comerciales. Entonces se encuentra un punto en común. Adicionalmente, que fue madurado a través del tiempo. ¿Ustedes recuerdan el primer concepto que tuvo la ONU de desarrollo sostenible? No, señor. Porque estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es de la Agenda 2030. Esto se hizo en el, creo que fue en el 15 o en el 17. Bueno, uno olvida. Ya con el Alzheimer me molesta ya un poco. Y esto, digamos que son objetivos que vivían hasta el 2030, pero al comienzo la ONU tenía una definición y un concepto de desarrollo sostenible un poquito diferente y hacía relación a cómo se podía explotar. No estaba incluido el aspecto de carácter social. Ellos básicamente lo que buscaban era el cuidado medioambiental. Entonces decían, bueno, el desarrollo sostenible sencillamente es que en la actualidad y hacia el futuro
se puedan explotar los recursos que tiene el planeta siempre y cuando no se agoten tanto como que las generaciones futuras no puedan disfrutar de esos mismos recursos que nosotros tenemos. Entonces, básicamente era una cuestión de recursos no renovables, de cómo se protegían los recursos no renovables para que las especies no desaparecieran, bien fueran especies de flora y fauna. Entonces, era más que todo eso. Sin embargo, hoy en día hay un componente de carácter social y es cuál es la afectación que se tiene en función del modelo económico que tenemos. Los ODS incorporaron ese aspecto social y la Organización Mundial de Comercio, que como sabemos venía desde el 95, también lo incorporaron. Dijeron, bueno, no es solamente la forma en que estamos haciendo comercio, sino cómo estamos afectando a las comunidades, cómo estamos afectando a la niñez, cómo estamos afectando la generación de empleo y la calidad de vida que tienen las personas. Y ahí encontramos como un paralelo, un punto de encuentro entre los ODS y la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Organización Mundial de Comercio? Y miren que eso se traslada acá a lo que les decía hace un momento. Elevar los niveles de vida en los países miembros. Pues eso es un objetivo de carácter social en función de un desarrollo económico. Lograr el pleno empleo. Esto también es de la parte social en función de desarrollo económico. Lograr un volumen considerable y encontrar constante aumento de reales y de demanda efectiva. Recuerden que la demanda efectiva es diferente a la demanda potencial. Aquí, esto de aumento, aquí debe haber una función de ingresos. Y en constante aumento de ingresos reales, debe ser. Ahí la palabra, de pronto me la comí. ¿Qué es la demanda efectiva? La demanda efectiva es diferente a la demanda potencial. La demanda potencial es cuando una persona tiene la necesidad y debe satisfacer esa necesidad, pero de pronto no tiene la plata, mientras que la demanda efectiva es cuando la persona no solamente tiene la necesidad, sino tiene el dinero para comprar el bien o servicio que le satisface esa necesidad, entonces se convierte en una demanda efectiva, la compra, la capacidad. Entonces, claro, eso debe generar unos ingresos. Y finalmente, incrementar la producción y comercio de mercancías y servicios, miren, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya para terminar, niñas, hoy, porque yo sé que ustedes están cansadas, es el primer día de la semana. El primer día de la semana es como el más drástico, ¿no? No está uno todavía. Sí, No está uno todavía como metido. El martes y el miércoles son más sencillos. El jueves también. Y el viernes ya todo el mundo está happy porque ya va de salida. Pero el primer día, los lunes son complicados. Permítanme un segundito. Y yo les he mostrado a ustedes el video de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. no, profe. Entonces, para terminar y que miremos la congruencia que hay entre una cosa y otra, les voy a mostrar el video de los ODS. Ya recordé. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos?
5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Bien. Niñas, hemos terminado. ¿Qué tal? Súper, profe. Bien, Bien, chicos. profe. Hay que tener en cuenta que Bien, tenemos profe, una bien. nueva forma de desarrollo y a eso responden también los impuestos hoy en día y todo el desarrollo económico. Voy a llamar lista Laura y Angie. Señor. ¿Ya te pasó la piedra?
Un poquito. Me escribes por favor por el correo y Laura también a ver si cuadramos lo de ustedes, por favor. ¿Listo? Claro, profe, Puede muchas ser gracias. ahorita mismo si quieres. Bien, entonces voy a llamar lista. Alonso, ¿no está? No está. Angie sí está. Sí, señor. Valeria Andrea González, ¿no está? Marisol. Creo que había visto a Marisol por ahí, ¿no? No está. Profe, no sé si se conectó. Ahí sí no, mire. Ya. Laura Carolina, sí está. Cindy Licer Ruiz, no está. Yulis Abogal, sí está. Andrea Urbina también está. Y finalmente Andrea Vargas, que también está, ¿verdad? Sí, profe. Listo, niñas. Sí, Que señor. tengan una feliz noche. Nos vemos en 8 días. Ambas estamos. Feliz noche, profe. Profe, Muchas feliz noche, gracias. gracias. Gracias, profe. Un gusto. Uy, gracias, profe. Que Que descansen. descanse. Chao.